¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de su programa Lo controvertido del derecho. El día de hoy tenemos un tema, pues, que lo hemos denominado, ¿no? Que ha sido del control de constitucionalidad y de convencionalidad en México, ¿no? Recordemos que a partir de la reforma de 2011, pues, se suscitó en México un control mixto de control de normas, ¿no? Entonces, lo que debatiremos hoy con los panelistas es, pues, ¿qué ha sido de esos dos controles mixtos, ¿no? Si se aplica, no se aplica, y todo ello. Para el día de hoy, pues, nos acompaña, como en todos los días, el doctor José Gerardo Águila Carretero. Doctor, Qué bueno que vemos esos temas. Gracias por estar tomando temas teórico-prácticos que ayudan mucho a los litigantes a ser un poquito mejor en su retórica. y a los jueces, por supuesto. Ah, por supuesto. Correcto. Y el día de hoy, pues, nos acompaña el maestro José de Jesús Aceves Castañón. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, doctor Carlos y doctor. Gerard, excelente. Pues bien, empecemos, mi estimado doctor, Águila Carretero, pues con las cuestiones de que nos preguntan, ¿no? Las alumnas y los alumnos, pues primero, pues, ¿qué es un control de normas? No vamos a empezar con una cuestión de lo general a lo particular, ¿no? Vamos primero a la cuestión de qué es el control de constitucionalidad. Bueno, miren, vamos empezando. En el año 2005, el autor Fernando Silva García realizó un estudio denominado Control Judicial de las Leyes, con base en tratados internacionales sobre derechos humanos. Había una idea, ¿no? 2005, Control Judicial de las Leyes, con Ujú. base en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Eso nos da idea que tenía una visión sobre la convencionalidad, Ujú. pero el control de la Constitución, y desde hace 200 años que somos un país federado, México independiente, con la Constitución de 1824, se crea ya esa figura, en su artículo 35 fracción C, se crea la figura de la observancia constitucional. Y es precisamente en eso, ¿no? Es ese tema, hacer valer la Constitución en actos de autoridades. No se consideraban en ese tiempo como tal las omisiones, pero en actos de autoridades o leyes que podrían en un momento dado no estar conforme con la Constitución. Ya se visualizaba ese control de la observancia constitucional, Constitucional. control constitucional. Sin embargo, eh, en ese año con la Constitución Federal, eh, no, no se llevó a cabo con toda la eficiencia con la que quisiera haber tenido el Estado mexicano, en virtud de que no se realizó la ley secundaria, Ok. la ley que regulara este artículo constitucional, tal y como lo señalaba la Constitución 1900, 1924. Eh, esta forma de gobierno federal, o forma de Estado federal, ¿no? Con su forma de gobierno republicano, pues tenía en ese tiempo sus peleas contra federalismo, contra centralismo. 1936 gana el centralismo y se crea, se saca de lo jurisdiccional la observancia constitucional. Sacarse de, de, de la jurisdicción, la observancia constitucional, y con el supremo poder conservador como poder político, pues tampoco tuvo toda esa eficacia que nosotros hubiéramos querido Querido. tener como un México, pues un México independiente muy joven. Claro. Así pasó con el centralismo hasta el Acta de Reformas de 1847, en que se retoma la vigencia de la Constitución de 1824, se le hacen
sus cambios, nace de hecho en esa figura, en esa constitución, la figura del Ujú. amparo que ya había tenido la idea Manuel Crescencio Correcto. Rejón en la Constitución Yucateca de 1841, pero aquí Mariano Otero, con un voto particular, pasa, pero pasa y se hace derecho vigente, Ujú. contrario a lo que todos podríamos pensar que la observancia constitucional y sus garantías y el juicio de amparo se da efectivamente con, con la Constitución Yucateca de 1841, no, no porque nunca entró en vigencia, pero se sembró la idea y la retoma Mariano Otero, se hace efectiva en 1847 y aún pasó lo mismo que en 1844. No se realiza la ley que regule esta figura de observancia constitucional, sino hasta 1861, que es la primera ley de amparo. Ujú. Sin embargo, aún así, por la idea de la supremacía constitucional que nace desde el caso Marbury contra Madison, pues toman en cuenta esta figura para, para que se dé la primera sentencia de amparo Ujú. el 13 de agosto de 1849, aun y cuando no teníamos una ley de amparo. Claro, claro. Aún así, ¿por qué? Pues porque como si no está una ley secundaria ya no se puede hacer nada y luego la supremacía Constitucional. constitucional tomado en cuenta desde el caso Marbury Madison y eso fue pues lo que generó que siguiera esa tradición de democrática, representativa, republicana, pero además federal, que este concepto de lo federal la forma de Estado federal nace con la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787. Entonces Correcto. ahí nace, porque antes eran confederados y ellos Claro. realizan esa estructura, Dura. ¿no? Entonces, ujú. De la federación. Claro. Entonces, esto nos permite, a partir de reforma que se hizo, y más bien al acta de reformas de 1847, tener nosotros esa observancia constitucional. Sin embargo, no aplicábamos control difuso como lo hizo Solo era un control concentrado. solo control concentrado, como lo hizo Marshall en el caso Marbury Madison a partir pues, de órdenes de Thomas Jefferson. Nosotros teníamos incluso prohibido realizar control difuso. Claro. Control difuso. No es hasta la reforma de 2011. 2011 cuando cambia todo este paradigma Digno. Claro. y ahora sí, a partir de la reforma, todos las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas Claro. a realizar control difuso, pero además ex officio. Ahí vamos a hacer un pause, mi estimado doctor. Entonces, vamos a inferir, pues, que el control, de constitucionalidad, pues, esa facultad que tiene, el juzgador para, verificar que la norma que está aplicando vaya ad hoc de la Constitución, ¿no? Y en este caso, antes de la reforma de 2011, solo existía el control concentrado de constitucionalidad ejercido únicamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para verificar que la norma que se está aplicando vaya ad hoc de la Constitución, ¿no? Y me acuerdo, bueno, que la cuestión de 2011, por ejemplo, si uno, a lo mejor en juzgados de fuero común, uno invocaba cuestiones de constitucionalidad, etcétera, el juzgador, por ejemplo, el juez de lo civil, se declaraba incompetente para decir, sabes que yo no puedo conocer nada de constitucionalidad. A mí solo dime de Código Civil y ya está. Legalidad. La legalidad, solo cuestión de legalidad, no de constitucionalidad. Y a partir de la reforma de 2011 es cuando ya hay un control concentrado de constitucionalidad enfocado en la Suprema Corte, pero también un control difuso. Es decir, el análisis que tiene que hacer el resto de juzgadores para verificar que la norma que estén aplicando o el código que estén aplicando vaya ad hoc de la Constitución.
Pero aquí la cuestión de la consecuencia en la cuestión difusa es que si advierte el juzgador, no, que aplica un control difuso de constitucionalidad, es que si no va esa norma que está aplicando con la Constitución, se va a ordenar su inaplicación. Así Ok, es. correctísimo. Y pues bien, maestro Jesús, usted que es especialista en derechos indígenas, ¿qué nos puede comentar al respecto? Antes de la reforma de 2011, en la cuestión normativa nacional, existía alguna contradicción entre leyes estatales con la cuestión de la Constitución o en la defensa de los derechos indígenas, ¿cómo le hacían antes para la cuestión, por ejemplo, si se litigaba algún caso y sabes qué, va en contra de la Constitución esto? Sí, bueno, de hecho fue antes, la reforma constitucional se hizo en 2001 sobre los pueblos indígenas, adhirieron al artículo segundo de la Constitución, en donde se les daba el reconocimiento de existencia. Anteriormente, antes del 2001, los pueblos indígenas no tienen ese reconocimiento jurídico para poder acceder a la justicia de forma colectiva. O sea, si había una violación de tierras, por ejemplo, un despojo, ellos tenían que ir de propietario por propietario a hacer la denuncia o la demanda correspondiente, pero no existía un método en donde el pueblo indígena, con un medio de sus representantes, pudiera acceder a la justicia, a los tribunales agrarios y todo lo demás. Llevan al tribunal agrario, oye, pero es que yo no tengo el certificado parcelario de mi parcela, tengo, por ejemplo, solamente la posesión. Entonces, ese era el conflicto, porque anteriormente no se tomaba en cuenta la parte de sus costumbres y su cosmovisión para determinarlo. Después del 2001, cuando hay esa aprobación en la Constitución, y ahora sí les dan un reconocimiento jurídico de existencia. O sea, ya pueden acudir así por sus representantes, en este caso, para, no sé, si son un pueblo originario, 2.000, 3.000 personas, un representante puede ir y antes tenía que ir una persona por persona, no sé si me da a entender en esto. Era muy complicado. De hecho, hubo un caso más adelante en Cherán, Michoacán, en el 2011, en donde se hubo de hecho, hubo una controversia constitucional porque es el único caso en América Latina en donde un municipio pasa de ser de partidos políticos a usos y costumbres. Entonces, el pueblo se autodeterminó porque era un pueblo con cosmovisión purépecha. El Estado mexicano no le dio ese reconocimiento porque eligieron a sus propias autoridades. Entonces, en la Constitución de Michoacán no estaba ese reconocimiento, aunque el Tribunal Electoral les había dicho que tenían que respetarle sus formas tradicionales de acuerdo al convenio 169 de la OIT de la Constitución Política Mexicana. Una contradicción entre la Constitución de Michoacán y la federal. Y la cuestión federal. Hubo una contradicción, entonces hicieron que el gobierno de Michoacán modificara su legislación para hacer el reconocimiento en el caso de Cherán, Michoacán, en donde pudieran reconocerles a sus autoridades, eh, autoridades, en este caso, de elección indígena, por Indígena. así decirlo. Ellos tienen un sistema que eligen a 12 representantes y el gobierno de Michoacán no quiere dar esa representación porque no existía en la ley. Entonces ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo que entiendo, pues utilizó este control concentrado de constitucionalidad, donde declaró pues que la Constitución michoacana no estaba ad hoc de la Constitución Así y es. por consecuente digo, ¿sabes qué? Adecúame esto. Así lo Ok. tuvieron que adecuar porque no había ese reconocimiento. De hecho, el problema era, a mí me tocó estar en ese ¿Y caso en Cherán eso en qué año que en fue? 2011. 2011. Fue en 2011 el conflicto, pero la controversia fue en 2012. De hecho, porque se vinieron las elecciones presidenciales y ellos decidieron bajo asambleas que no iban a participar en las elecciones, pero el gobierno de Michoacán decía, pues, ¿cómo vienes tú representante si tú no eres el presidente municipal o no eres el síndico? O sea, no eres nadie bajo la Constitución de Michoacán. Entonces, el problema era ese, que no había ese reconocimiento. Hicieron que el gobierno de Michoacán modificara su constitución y le diera ese reconocimiento porque es un municipio indígena. No es una comunidad, es un municipio completo y no existe en la Constitución cómo tratar en este caso ese tipo de asuntos porque no es tu representante, es presidente municipal y síndicos. Ok. Entonces lo modificaron el sistema de gobierno y eligen a 12 representantes. Entonces ha sido el caso de México más emblemático y a nivel Latinoamérica de pueblos originarios, porque es un municipio completo, no es Claro. una comunidad, es un Y municipio. es un claro ejemplo del control de constitucionalidad concentrado por parte de la Suprema Corte. Excelente. Y mi estimado doctor Gerardo Águila Carretero, otra temática que pues dejamos ahí en el aire
la eterna discusión que existió desde 1917 hasta 2011 sobre la supremacía, sobre la Constitución contra los tratados internacionales, ¿no? ¿Qué tiene más jerarquía, un tratado internacional o la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos? Porque no podemos hablar del control de convencionalidad, ¿no? Concentrado y difuso, si no hablamos toda esta parafernalia que existió desde 1917 hasta 2011, pues, ¿qué tiene más jerarquía, no? La Constitución o los tratados internacionales. Ok, a partir de la reforma realmente no podemos hablar ya Es de correcto. la jerarquía porque estamos en un bloque constitucional de protección de derechos humanos en base a la cláusula de interpretación conforme este, constitucional. De hecho, para regular mejor eso, se emitió una sentencia que es la contradicción de tesis 293 de 2011, donde básicamente se plantearon los siguientes problemas. ¿Cuál es la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos respecto con la Constitución? Fue uno. Otro, ¿cuál es el valor de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en nuestro sistema jurídico mexicano? Y tercero, ¿cuál es el criterio de preferencia normativa entre Constitución Y el y tratado. tratados internacionales? Que básicamente es la pregunta. Los criterios en esta contradicción de tesis fueron los siguientes. Primera, no existe jerarquía entre Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que el Estado mexicano es parte, ¿no? Pues los derechos humanos contenidos en ambas fuentes forman una red de derechos que es el parámetro de regularidad constitucional. Y por orden constitucional, aplíquese aquello que beneficie más La o persona. proteja más a la persona en sus derechos humanos. Orden constitucional. Entonces, no podemos hablar que los tratados están por arriba porque estamos obligados a acatarlos, porque primero la Constitución lo ordena. Por otra parte, al ser el Estado mexicano firmante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, bueno, está obligado a cumplir con ese tratado. Son obligaciones internacionales. Está obligado a cumplir. Por otra parte, el Estado mexicano firmó la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados y el artículo 27 de dicha convención establece una cláusula que es la cláusula de efecto útil. Útil, sí. ¿Qué esto qué quiere decir? Para que un tratado internacional sea útil, no sea nada más un catálogo de buenas disposiciones, sea útil, el Estado mexicano por ningún pretexto puede invocar cuestiones Derecho de interno derecho interno. para No, justificar su para incumplimiento. justificar el incumplimiento. No lo puedes hacer. Ok, ahí está el tratado internacional, se firmó, se ratificó, una obligación que rige bajo el principio pacta sunt servanda, que es el equivalente al res inter alios acta. Los estados firmantes están obligados a cumplir, pero además de buena fe, pues no te esperes que te demanden, ¿verdad? Entonces, eso se establece en esta contradicción de tesis 293 de 2011. Además, respecto a los derechos humanos que tengan una restricción constitucional, en esta contradicción se estableció que prevalezcan las restricciones constitucionales. Y entonces se hace una conformidad del derecho interno con el derecho internacional en un bloque de constitucionalidad que eliminó la pirámide de Kelsen. De Kelsen, es correcto. Entonces, para inferir la cuestión es, a partir de 2011 tenemos un control mixto de normas, ¿no? Antiguamente, ya dijimos, solo estaba el control constitucional concentrado que aplicaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A partir de la reforma de 2011 tenemos el control, el control constitucional concentrado y difuso,
Y también tenemos el control de convencionalidad concentrado y difuso. El control de convencionalidad, pues es aquella facultad, pues ahora que tienen la cuestión de los juzgadores, de verificar que la norma que están aplicando vaya ad hoc de los tratados internacionales sobre derechos humanos que México es parte, ¿no? En el control concentrado, pues aplicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que una norma que esté revisando va en contra de un tratado internacional en derechos humanos, va a declarar su inconvencionalidad, ¿no? Mientras que el resto de juzgadores que aplican un control difuso de convencionalidad, se advierten que la norma que están aplicando no va ad hoc de los tratados internacionales, va a ordenar su inaplicación. Sí, ¿Ok? Entonces, esa es la cuestión a la evolución que hemos tenido a partir de 2011 y que se acabó como de perfeccionar un poco con esta contradicción de tesis 293, ¿no? Que usted bien nos acaba de comentar, ¿no? ahora debemos entender que encontrar una inconvencionalidad es encontrar una inconstitucionalidad, Sí, claro, porque la convención es parte de los tratados internacional. internacionales, ya son parte de la Constitución por orden de la propia Constitución. Entonces, encontrar una inconvencionalidad es encontrar Institucional. Se inconstitucionalidad. pega Por solo, ¿no? eso, En automático. en automático. Por eso, el parámetro de regularidad constitucional son los derechos humanos que están Dios, establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte. parte. Pero además, no nada más de lo que es parte, también de los que no es parte. Si la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos llevó a cabo una interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en un juicio con otro país, en vía interpretativa, Claro, porque es una extensión del tratado internacional en orden interpretativa, obliga al Estado mexicano por ser a parte. su observancia. Claro Así que sí. es. En ese sentido, acá es una cuestión muy importante cuando una norma interna contradice las cuestiones de un derecho, de una cuestión internacional. Y justamente, maestro Jesús, aquí quiero entrar en materia específica de derechos indígenas. ¿Ha existido las cuestiones en México de la normativa interna que contravenga algún tratado internacional sobre derechos que usted considere de gran envergadura? Sí, bueno, hay varios ejemplos. Uno de ellos es cuando se hicieron los acuerdos de San Andrés para la reforma constitucional del 2001. Fue un tema que se debatió mucho sobre la identidad de los pueblos indígenas y a quién se le deben de aplicar esos criterios, ¿no? Para empezar, quién es un indígena y quién no. En el convenio 169 de la OIT, nos dice que debe ser criterio fundante la identidad de los pueblos, pero el mismo pueblo tiene que hacer ese reconocimiento a sí mismo, porque es una cuestión de autodescripción y autodefinición, ¿no? De quién eres, tanto tú como el pueblo. Eso decía el Tratado Internacional. Así es una cuestión de internamente. De hecho, también la Constitución de Puerto Rico marca ahí específicamente quién debe ser, quien diga que es o no indígena, son los mismos indígenas. Pero aquí en México, en el artículo segundo nos dice, déjenme, de hacerlo la primera parte, dice, la conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundante para determinar a quienes se les aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas. Esto se parece mucho al del 169 del OIT, el convenio, pero aquí, ¿quién va a determinar quién es un indígena y quién no? El Estado, en este caso determinaría. Entonces, ese es un problema, por ejemplo, en el caso de Cherán, en el 2011, no querían darles este reconocimiento porque decían, es que ustedes no son indígenas, ustedes tienen partidos políticos, son cristianos, tienen todas las características de los occidentales, ¿no? Entonces ellos provenían de los purépechas, pero realmente de purépechas tenían muy poco ya, ni el idioma ni nada, ni tradiciones. Lo que se tenían todavía de purépechas era la unión colectiva que tienen los pueblos originarios. Entonces ellos dijeron, no, no, es que nosotros somos en esencia purépechas, aunque ya al exterior ya no, pero somos purépechas. Entonces el Estado mexicano dijo, no se los voy a reconocer. Y fue cuando se hizo el movimiento armado, todo esto que se dio, se autodeterminaron, y el Estado mexicano, por la cuestión del convenio 169 de derechos humanos, no le quedó otra más que reconocerlos, pero fue una presión de la ONU, porque Un reconocimiento político. así es político. No fue por medio de un mecanismo de defensa No, constitucional. el que fue la defensa fue el reconocimiento de sus autoridades tradicionales ante el gobierno de Michoacán, pero el reconocimiento de indígenas o no,
Eso fue un reconocimiento político, porque no querían reconocérselos, porque es como imagínense que un municipio se te salga de las manos por tu incompetencia como Estado, porque se le salió de las manos. Entonces, ¿qué querían decir? No, no, es que no puede pasar esto, porque tu sistema político no me funciona, vamos a vernos un sistema de hace 600 años para atrás, adoptarlo al 2011, y ese sistema sí nos va a funcionar. Entonces fue un golpe para el gobierno federal fuertísimo, porque tu sistema político no funciona. Entonces, ellos, ¿cómo hicieron? No queremos partidos políticos, injerencia del exterior, nosotros nos autodeterminamos. Entonces, el tema con ellos fue ahí de la controversia constitucional sobre la elección de sus autoridades internas. Pero el criterio de determinar a quién se les aplica, ese era el problema, porque decían es que no son indígenas, pero sí cumplían con ciertos elementos para determinarlos. ¿Quién debería decidir en estricto sentido quién es indígena y quién no? El mismo pueblo con su autodefinición y su circunscripción, ellos tendrían ese derecho. Pero aquí en México, quien decide es el Estado mexicano. Si el Estado mexicano no lo reconoce como indígena, no eres indígena. Va en contra de la propia identidad. Entonces, ahí hay una cuestión muy complicada en ese reconocimiento. Qué interesante. Fíjate, ahorita lo que dice el maestro Jesús, doctor, la cuestión de que cuando la cuestión de la Constitución no va ad hoc de los tratados internacionales, ¿no? Ahí podríamos, la cuestión, en este caso ha existido en México dos figuras que están en la Constitución que han contravenido tratados internacionales. Estoy hablando de el arraigo y también estoy hablando de la prisión preventiva oficiosa, que en su caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio ya de dos asuntos que resolvió, declaró que es inconvencional, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un control de convencionalidad en ser externa, concentrado, que está haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por medio de una garantía de no repetición le está ordenando al Estado mexicano, hey, modifica o expulsa las cuestiones de estas dos figuras porque contravienen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Porque violenta el principio, violenta la cuestión de la presunción de inocencia y la cuestión de la dignidad y de la libertad, ¿no? Estamos entre una cuestión que, oye, la inconvencionalidad de la Constitución, doctor. Eso es muy interesante porque lo podemos aplicar al programa que se llama lo controvertido del derecho, las antinomias, ¿no? En el Claro. derecho, lo controvertido. Realmente si hay controversia aquí, si hay controversia, porque por una parte, a partir de contradicción de tesis 293 de 2011 que establece que las restricciones constitucionales tienen que prevalecer, pero hay otra cuestión que es controvertido. Este, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los estados firmantes, en sus primeros artículos, es Ujú. el artículo segundo o el tercero, dice los estados firmantes están obligados a garantizar los derechos que están en esta convención, No, claro. pero si no están garantizados, están obligados a hacer los cambios En su derecho necesarios interno. en su derecho interno para garantizarlo. Es Y correcto. entonces ahí está lo controvertido, ¿no? No está garantizado ese derecho en los casos que tú me mencionas. Entonces el Estado mexicano debió garantizarlo, hacer los cambios necesarios, ¿no? Con la excepción de que los estados pueden hacer sus reservas, ¿no? Y decir, bueno, yo me reservo mi derecho y aquí no voy a cumplir, pero desde el momento de la firma De la suscripción del tratado. está Pero poniendo México ahí no tiene reservas, ¿eh? en qué no va a cumplir, ¿verdad? Por cuestiones de proyecto de Estado, por lo que tú quieras, pero ya está diciendo. Pero la esencia, pues, del tratado, también establece que las figuras, que se regulen deben de ir, todo lo que no esté o que sea, contrario a lo que viene en el tratado, por ejemplo, en un acto de Estado se considerará violatorio o no escrito, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay controversia, por supuesto. Claro, entonces ahí en el último punto en la contradicción de tesis 293 que marca que cuando exista una restricción expresa en la Constitución prevalece la Constitución. Y en este caso en Estados Unidos no. Ajá. Ese, Eso es una, ese criterio ya está, es una violación a la propia pues, convención. También hay la otra. Constitución se está dando un balazo.
Sí, Ok, en el pie. ok, Otra, sale una jurisprudencia de la Suprema Corte, que por ahí la pueden encontrar, que establece que a la jurisprudencia de la Suprema Corte no se le puede someter a control difuso. No se le puede controlar constitucional o convencional, porque es la jurisprudencia de la Suprema Corte. Espérate, estás violando el artículo 27 de la Convención de Viena sobre derechos de los claro, tratados, claro. que no puedes poner por ningún pretexto que tu derecho interno te prohíbe cumplir. Y la jurisprudencia es derecho interno. Claro, desde luego, No hay interesante. controversia. Sí, y en esta cuestión, Maestro Jesús, que estamos hablando del cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana, por ahí si nos puede compartir, pues en la cuestión de algunos países, me queda claro que en México no ha habido así como una sentencia condenatoria en cuestiones, pero específicamente en cuestiones de derechos indígenas, pero quizás en otros países de parte de del Pacto de San José sí han sido condenados en temas de derechos indígenas para la cuestión de su cumplimiento. No sé si nos pueda compartir algún cumplimiento que haya hecho un otro país en las cuestiones de derechos indígenas, porque es parte del control de una parte de cuestión de convencionalidad. Sí, hay un caso que llegó hasta la Corte Interamericana, que fue un caso de Paraguay, que es de la comunidad indígena de Yaquiaxa contra Paraguay. Ellos, siendo comunidad indígena, el Estado de Paraguay le vendió sus propiedades, o sea, sus terrenos, a una empresa británica. Principalmente esta empresa británica se dedicaba a la ganadería, ¿no? Entonces a los indígenas les dijeron, ¿saben qué? No hay ningún problema, vamos a vender esta parte, donde es su territorio, Ujú, para esta empresa y los va a contratar, van a tener aquí alimentación y todo. Entonces los indígenas dijeron que en su momento pues no les quedó de otra y la empresa los contrató. Pero como empezaron a ver la depredación de la empresa, los indígenas empezaron donde vivían a desplazarlos cada vez más porque empezaban a plantar y a sembrar más. Entonces los iban echando cada vez más a su territorio. Llegó un momento donde el pueblo indígena de Yaquiaxa estaba al borde de la carretera. O sea, ¿qué ocasionó esto? Que no podían entrar, por ejemplo, a sus territorios ancestrales y esto empezó a hacer que se enfermaran, porque ellos estaban acostumbrados a comer cierto tipo de plantas, de animales, que hizo esto, que se empezaran a enfermar y empezaran a morirse los habitantes del pueblo indígena. El asunto fue en el 93 y ellos en el 96, eh, aproximadamente en ese pueblo vivían entre 28 y 57 familias. O sea, era un pueblo muy, muy pequeñito, ¿no? Ellos hicieron su petición como tal en el año 2000. En el 2002 se hizo el informe de admisibilidad y el informe de fondo fue hasta el 2002. en la Comisión En la Interamericana. Comisión Interamericana llegó el asunto a la Corte y se resolvió hasta el 2005. ¿Qué determinó en este caso la Corte, perdón, la La Comisión Corte. la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Primero, que fueron derechos violados, las garantías judiciales y de protección judicial, porque ellos cuando hicieron las instancias internamente dentro del país dentro de Paraguay, duraron 3 años para acreditarles el interés jurídico, de que, ¿y tú por qué estás reclamando? 3 años, ¿no? Y violaron esa parte, ¿por qué? Porque no querían hacer un reconocimiento de sus líderes. Por lo mismo, como no estaban reconocidos, el problema internacional de decir, pero pues tú quién eres para venir a mí a pedirme. Soy el líder de la comunidad, sí, pero legalmente tú no estás acreditado, no tienes esa facultad para hacerlo. Eh, También, por ejemplo, otro derecho que salió en esta resolución fue el derecho a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque el Estado al momento de venderlo no hizo, como viene en el convenio 169 de la OI, una consulta. Hubo una protección adecuada, en este caso es el pueblo indígena. Simplemente vendieron el territorio, como el pueblo indígena no tienen una escritura, no tienen un título de propiedad, no tienen nada, pues por eso los desalojaron, ¿no? Otro derecho fue el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque al momento de un pueblo indígena quitarlo de su territorio, estás atentando contra de su vida. Como te comentaba, porque toman ciertos alimentos, comen ciertos animales, se curan con medicina ancestral que nace dentro de su territorio, de su hábitat. Si tú los quitas de ahí, pues, ¿dónde van a sacar ese medicamento? No es el mismo cada territorio, ¿no? Entonces, la Corte determinó eso, que se tenía que, en este caso, regresarles el territorio que era ancestralmente de ellos. Ujú. No es que darles otro, es recondicionarlo, porque lo dejaron muy dañado el Una territorio, medida de reparación. muy bien reparación, ¿para qué?
para que ellos puedan seguir viviendo como ancestralmente lo hacían, con sus recursos naturales. Eh, por ejemplo, en esta cuestión de la salud también fue acceso al agua limpia, porque los mismos de la empresa, pues el agua con el que regaban, pues era agua ya sucia, ¿no? Que trataban y ellos se alimentaban con esa agua tratada. Entonces también estaba afectando directamente porque sus ríos que tenían, pues también los contaminaron de la misma manera. Las reparaciones, en este caso la Corte determinó que el Estado violó derechos de garantías judiciales, violó el derecho a la propiedad, derecho a la vida, y también los demandaron por una cuestión del derecho a la vida porque muchas personas murieron. Dijo la Corte que no había las medidas, no había los elementos suficientes para determinar que hayan muerto por por ese motivo, ¿no? Entonces, hasta donde me quedé de este caso, aún el territorio no se los habían regresado porque hay un problema ahí internamente sobre la empresa que es la propietaria, una empresa británica, y no quiere hacer la devolución del territorio. Entonces es un tema que todavía está ahí desde el 2005, Claro, la cuestión es 20 años y no se los han reparado todavía. todavía. Claro, es un tema muy interesante la cuestión del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana y más las cuestiones de las garantías de no repetición, ¿no? Que la mayoría de las veces ordena que ese Estado que violentó, que fue internacionalmente responsable, modifique cierta cuestión de su derecho interno, ¿no? Y es lo que más se tarda las cuestiones de un país, ¿no? De un Estado en modificar la cuestión de su derecho interno para no seguir violentando la cuestión de esos derechos, ¿no? Y parte esencial, estimado doctor, parte cuando el Estado mexicano, en cumplimiento a las cuestiones de la Corte Interamericana, modifica su derecho interno. Si modifica la cuestión de la Constitución, pues en un efecto irradiación, esto también se va a tener que modificar todas las cuestiones de las normas estatales, de las entidades federativas, para que todo vaya pues ad hoc, ¿no? Porque si no va a ser una cuestión de una contradicción en toda esta cuestión. Entonces, nos estamos fijando que pues esto de control de convencionalidad en sede externa, pues lo que trata los tratados internacionales es pues de que exista un estándar, ¿no? En la cuestión, tanto a nivel que el nivel interno, que vaya un estándar con el nivel externo en la cuestión de protección de derechos humanos, ¿no? Que es lo que estamos viendo en esta situación. Pero ahora la pregunta del millón, estimado doctor. ¿Qué tanto aplican la cuestión del control de convencionalidad los juzgadores en México? Esto es muy interesante porque hoy en día los juzgadores ya tienen tres, ¿cómo decirlo? Tres tareas bien importantes. Por ejemplo, primero, por ejemplo, ver la cuestión de su materia en que se especializan, ver temas de constitucionalidad y ver temas de derecho internacional, que no es poca cosa, ¿no? ¿Usted cómo advierte que hoy en día está la cuestión de la utilización que de manera oficiosa, porque es de manera oficiosa, este control de convencionalidad en la cuestión de los juzgadores en México, doctor? Realmente en el Estado mexicano y en la investigación que yo he hecho, no he visto casos en los que de manera ex oficio el juzgador en el ámbito de sus competencias aplique control difuso. Generalmente lo pasan a la siguiente instancia y que ellos se encarguen, siendo que hay jurisprudencia que obliga, ¿no? Control difuso en sede interna, los juzgadores en el ámbito de sus competencias están obligados a ejercerlo, pero además ex oficio. Si bien puede ser a petición de parte, pero están obligados a realizarlo ex oficio. Y yo pienso que esto tiene que ser pues una cuestión de cambio de paradigma muy reciente porque eh, como que no se sienten muy obligados pues a hacerlo, porque eh, discrecionalmente pues ni siquiera lo aplican, no es discrecional, es obligatorio, ¿no? Es a partir de la reforma de 2011 este paradigma cambia, ¿no? Y es obligatorio. ¿De dónde viene la obligatoriedad? La obligatoriedad de aplicar control difuso y de acatar los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos y los criterios en vía de interpretación. Bueno, el Estado mexicano, a partir del caso Revilla Pacheco, estableció el expediente Ujú. varios 912 de 2010 en los que explica o determina sus obligaciones internacionales. Y en dicho expediente, por ejemplo, el artículo
68 establece, los estados partes en la convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo en lo que sean partes. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado mexicano y el Estado mexicano ya aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, esa parte de la obligación. Firma la convención, está obligado. Firma la Convención de Viena, está obligado. Acepta la jurisdicción de la Corte, pues ¿qué más, no? Está totalmente obligado. Así, para todos los órganos del mismo en sus respectivas competencias, está obligado al haber figurado como Estado parte en un litigio concreto, pero también en la vía interpretativa. Sí, Tenemos, por ejemplo, el caso Almonacida Arellano contra Brasil, Brasil. que establece la obligación de realizar control difuso y en esa vía interpretativa constituye jurisprudencia aplicable para el Estado mexicano también. No se diga en el caso Revilla Pacheco y en todos los otros casos, Flores Cantú, caso Algodonero, Rosendo Radilla, en todos aquellos casos donde el Estado mexicano ha sido parte, ha perdido y está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales. Correcto, y toca un tema importante, ¿no? También la cuestión de los litigantes, ya hablamos de los jueces, ¿no? Pero también una cuestión importante es de los litigantes, de qué tanto los litigantes invocan cuestiones de derecho interno y también cuestiones de derecho externo, ¿no? En la cuestión de litigio es una cuestión práctica, también hay que voltear a ver qué tanto los litigantes invocan cuestiones internacionales, ¿no? Y sobre ello, pues quiero preguntarle aquí al maestro Jesús, en las cuestiones de la defensa de los derechos indígenas, ¿qué prevalece más en la cuestión de un litigio en la defensa de los derechos indígenas, ¿no? ¿En la cuestión de invocaciones más de derecho interno o más la cuestión de derecho externo? ¿O ambas? ¿O qué prevalece más? Sí, no, realmente que prevalece más el tema de los derechos indígenas es convenios internacionales, tratados, porque aquí en México la Son más recomendación, garantistas. sí, porque es muy pobre realmente la protección. De hecho, ahorita recordé que cuando se hizo los convenios de San Andrés en el 97, ¿no? Que en el 2001 se hizo la reforma constitucional. De hecho, pues todos se basaron en el convenio 169, que es de 1989, en donde el propio convenio menciona algo que se llama propiedad ancestral. Como es un tipo de territorio que el Estado debe de garantizar a los pueblos indígenas. Cuando México, el Estado mexicano, hizo la reforma en 2001, no hubo un reconocimiento de su territorio. Dice el artículo segundo, de acuerdo al uso y tenencia de la tierra, se establecerá en el artículo 27 de la Constitución. O sea, no hubo nada. Fue como que es propiedad y posesión y ya. Pero el convenio 169 es más garantista y que dice, debe haber una propiedad ancestral, que no sea ni propiedad privada, ni propiedad, en este caso, ni posesión, ni propiedad. Y la propiedad ancestral tiene unas características, por ejemplo, que es inembargable, imprescriptible. O sea, el Estado mexicano no es dueño de él. Le da reconocimiento de esa propiedad antes de que yo me forme como Estado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa propiedad nunca más me voy a poder meter. Jamás voy a poder hacer nada ahí porque es de ellos. Pero el Estado mexicano no quiso meterse. Y muchos de los litigios que se dan a nivel internacional es sobre la propiedad ancestral. De hecho, en lo que está pasando en el Tren Maya en Chiapas, están alegando propiedad ancestral. Porque, o sea, ¿cómo no me estás garantizando 1969 y tú estás yéndote por tu legislación interna? Interna, claro. Porque en el artículo segundo de la Constitución dice que se les tiene que consultar igual que el convenio, pero no se les consultó. Hicieron una consulta federal. Y nosotros qué tenemos que ver con Chiapas, con sus territorios. Entonces, la consulta debió de haberse hecho a los pueblos originarios, no a nosotros. Entonces, sí, a nivel internacional hay una protección mucho más grande que internamente. Claro. Aquí el artículo segundo constitucional es una copia burda del convenio 169, pero pobre. O sea, Ok. fue como, solamente lo hicieron Sí, claro. Y fíjese, para maestro, pasar. acá dice un tema bien importante, la colisión de derechos, que ahorita vamos a entrar allá, en la cuestión de preguntarle al doctor Águila Carretero, pero antes, queremos invitarlos a todas y todos que nos están,
mirando, ¿no? Hacerles la cordial invitación de la Masterclass en Derecho Sanitario que estará en el IDEC, que inicia el próximo 15 de julio, ¿no? Del año en curso, el cual se impartirán los lunes y miércoles de 5 a 9 de la noche. Será una sesión de carácter virtual y se entregará una cuestiones de constancia. Asimismo, también los queremos invitar al diplomado en métodos alternos de solución de conflictos, avalado y autorizado por el IJA, y inicia el próximo 25 de junio del año en curso y se impartirán los martes y jueves de 5 a 9 de la noche. ¿No? Y pues ahora sí, mi estimado doctor, una parte esencial que acaba de comentar el maestro con esta reforma de 2011, ¿no? La cuestión de control concentrado y de control constitucional y control de convencionalidad y todo esto, pues puede ver la cuestión de colisión de derechos, ¿no? Una colisión de hechos de sede interna con una colisión de hechos mejor de sede externa, ¿no? ¿Qué pasa ahí, estimado doctor? ¿No? ¿Qué le podemos decir a la cuestión de los estudiantes que hoy nos sintoniza en las cuestiones de qué hay que hacer cuando cuando existe esta colisión de derechos, ¿no? Sí, cuando hay colisión de derechos, que un mismo, dos reglas protegen un derecho, una la protege más, otra la protege menos, o una no la protege, pues ahí la propia Constitución prevé todo esto, ¿no? Hay que aplicar la cláusula de interpretación conforme, lo que esté más conforme a la Constitución, lo que esté más conforme a las convenciones y el principio por persona, ¿no? Ah, cuando hay dos reglas, hay que aplicar la que más favorezca al gobernado, porque si bien las dos son válidas, las dos son aplicables, una protege más o una restringe menos, hay que aplicar esa, todo siempre en favor del gobernado. Por otra parte, por lo que se platicaba, que no se le ha dado o reconocido la facultad de indígena, por ejemplo, a los indígenas que porque ya están metiéndose un poquito en el progreso, también eso es muy discutible, ¿no? Es muy discutible porque hay una cuestión en la filosofía que habla el conocimiento de realidad es sobre la esencia. Ujú. Hay cuestiones esenciales y hay cuestiones que son accidentales. El hecho de que un indígena aprenda francés no lo hace francés, ¿no? Sigue con, con una posibilidad de que constituye un accidente y no le quita su Sí, identidad, ¿verdad? así es. Claro, ellos buscan, o se ha buscado pues lo que se ha hablado en otros temas, ¿no? La pureza, ¿verdad? Pero pues los indígenas también tienen derecho al conocimiento. Claro. Entonces, Y justo ahí quiero preguntarle aquí al maestro, ¿no? Ahorita que hablamos de colisiones de derechos, ¿no? Pues otro también sería el test de proporcionalidad, ¿no? La cuestión, pero maestro, a la cuestión de su experiencia en la cuestión de derechos indígenas, ¿cuáles son los derechos que se colisionan más? Que es el derecho a la propiedad. Es principalmente, es que para los pueblos originarios el derecho más vulnerado es el de la propiedad, porque el derecho a la propiedad, por ejemplo, normalmente se da con que los quitan de su territorio, los desalojan, los venden. Entonces ellos cuando les pegan el derecho de la propiedad, les pegan en todos los más derechos. Les pegan el derecho a la salud, en su dignidad, o sea, porque el territorio es una parte fundante de ellos, de su realidad. O sea, por ejemplo, si yo veo en un pueblo indígena un cerrito y un río, para mí es eso, pero para ellos ahí se hizo el mundo, se hizo la vida. Entonces, quitarlos de su cosmovisión es quitarlos de su realidad. Entonces, todos los conflictos que se dan en pueblos indígenas es por el territorio. Siempre es por el territorio, ¿no? También hay expresiones forzadas, bueno, casos que usted conoce más, doctor, pero sí, el más que se da es en cuestión del territorio Con otros derechos. con otros derechos. Así es que el territorio, al momento de que los sacan, de los separan de su territorio, impactan en otros derechos fundamentales humanos de ellos. El Claro. principal es el territorio. Y al momento de hacer un test de proporcionalidad, pues y es la la cuestión, cuestión claro. aquí que es que muchas veces, este, sabiendo el Estado mexicano o Sí, sabiendo que hay eso, lo viola, pues entra a la violación así es. con conocimiento. El hecho de que, por ejemplo, para realizar alguna acción de Estado, el Estado
tenga que tener la anuencia de la población indígena, pues tendrá que pasar por ese requisito. Yo recuerdo ahorita un caso, ¿no? Un caso en el Ecuador donde el presidente actual, hace alguna, pues está fraccionando, ¿no? En lugares donde pertenece a cierta población y que su derecho interno establece que pues para hacer eso se tiene que tener la anuencia, preguntarle a la población Así es. local. Sin embargo, parece, según lo que yo he advertido, que se hizo una especie de referéndum general, pero no a la población afectada. Así es. Se tiene que preguntar a la población afectada si da su anuencia, bueno, si no, no, le estás afectando derechos comunales o indígenas. Esa es una violación. Y entonces ahí está pues la cuestión de que muchas veces se actúa de manera es arbitraria, ¿no? Y no se respetan los derechos No. comunales. Sí, de hecho ahí hay otra recordé, bueno, en el caso de Chiapas, ¿no? Como contamos del Tren Maya, pero también, por ejemplo, se da mucho las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas por la cuestión del territorio, como ya platicábamos, pero de sus recursos naturales. Ujú. Porque misteriosamente, no sé por qué siempre pasa, siempre en los pueblos originarios hay minerales, oro, plata, tierras raras, o sea, siempre se da ese tipo de situaciones. Y siempre todo lo que pasa es como les comento, por lo del territorio. Pero sí es importante, como dice el doctor, analizarlo, porque como aquí pasó en el Tren Maya, hubo una consulta nacional, federal, y ¿qué tiene que ver nosotros? ¿A qué me importa? Claro. ¿No? Si realmente yo no sé. Afectados no fueron Así preguntados. Afectados, es. O correcto. sea, fue como de una política de Estado en donde hubo una violación y el Estado, el presidente lo sabía, porque el convenio 169 tiene desde el 89, México lo ratificó en el 90, y eso hizo el movimiento zapatista, el levantamiento. Entonces parece que todo lo que pasó sigue pasando lo mismo, o sea, no hay este reconocimiento realmente. Claro. Pues bueno, nos ha alcanzado el tiempo y es momento de llegar a las conclusiones, ¿no? Y empezamos con usted, mi estimado doctor. ¿Cuáles son las conclusiones de esto qué ha sido del control de constitucionalidad y de convencionalidad en México? Pues mis conclusiones son en el sentido de que todas las autoridades deben de adaptarse a este nuevo paradigma, ¿no? Y lo digo nuevo porque es muy reciente, ¿no? A partir de 2011 se han hecho algunos agregados en la reforma de 2021, pero se tienen que someter, ¿no? Es una cuestión de soberanía, como decía Bodán, ¿no? Emitimos normas, pero me apego a ellas. Entonces hay que apegarse. El expediente varios 912 de 2010 ha creado las condiciones para, para cumplir obligatoriamente con esas, eh, pues con esas obligaciones, ¿no? Internacionales, de acuerdo con esta sentencia de la Corte, que viene desde la Corte Interamericana y que se vio obligado el Estado mexicano a abrir la expediente 912 de 2010, el Poder Judicial de la Federación debe ejercer el control de convencionalidad ex oficio. O sea, todas las autoridades, pero también lo puede hacer no porque hay control concentrado, nada más se limita a eso, también puede hacer control Difuso. constitucional y convencional en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. La obligación de realizar el control de convencionalidad es para todos los jueces del Estado mexicano. Claro. Dice una parte importante que había una confusión. La cuestión del control de normas es exclusivo para el Poder Judicial. ¿Ok? Y si hablamos, por ejemplo, de la administración pública, lo que hacen ellos es una cuestión es de obedecer la cuestión que dice el Tratado Internacional, ¿no? Genial. Maestro, ¿cuáles serán sus conclusiones? Pues lo primero que ya venimos comentando, de que se haga un control difuso de convencionalidad con los convenios en derechos de los pueblos originarios, realmente, ¿no?
De hecho, ahorita recordé, platiqué hace tiempo con una magistrada de aquí de Jalisco, el Tribunal Agrario, y me dijo un caso de pueblos indígenas de una limitación territorial, en donde el pueblo indígena decía, yo tengo con este territorio 500 años, y el ejido dijo, no, yo tengo 100 años porque tengo el título de propiedad, no la limitación. Entonces, si nos vamos a un estricto sentido del derecho interno, le dan la razón al ejido, pero me dije de la magistrada que tuvieron que entrar a los usos y costumbres, estudios antropológicos, de ver cuánto tiempo tienen en territorio y efectivamente ella aplicó el control difuso de convencionalidad en base al convenio 169 del OI y le dieron la razón al pueblo originario. Entonces me hizo como, órale, o sea, sí hay ciertos jueces y juezas o magistrados o magistradas que realmente sí están aplicando ese control, pero la mayoría que hemos visto, pues la verdad, no lo están aplicando. Claro, pues bueno, mi conclusión sería de que, en efecto, siento que ya hay un avance por parte de los juzgadores que aplican la cuestión del control de convencionalidad, mira sus competencias, ¿no? Tanto concentrado como difuso, y que el sistema jurídico mexicano en ciertos aspectos ha evolucionado en la cuestión de llegar a ese estándar internacional que menciona toda la cuestión de los tratados internacionales, ¿no? Pues bueno, con esto llegamos al fin de esta misión. Agradecerles el favor de su atención y nos vemos en un próximo programa. Muchísimas gracias. Gracias.